puso digamos, un mapa cronológico acerca de los tiempos. Generalmente los profetas estaban casi siempre de acuerdo al rey que estuviera de esa época, pero Abdías realmente no aparece como tal en ninguno de esos tiempos, e incluso la Biblia menciona como 12 Abdías en todo el Viejo Testamento, pero ninguno de esos 12 es este del que vamos a hablar hoy. Pero todo apunta de que fue en la época esa de la caída de Jerusalén, que vamos a hablar en un momento. Es un solo capítulo y 21 versículos. Y vamos a leer de lo que aprendimos de lo que es cómo hacer una prédica. Cuando hicimos el curso con el pastor Palomino, una de las recomendaciones era siempre leer 2 o 3 versiones diferentes, y pues me di la tarea a mí me gusta mucho la Reina Valera, pero acá voy a compartir lo que es la Nueva Traducción Viviente. Y fue la primera Biblia que yo, cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, y es un lenguaje más fácil, más para pues, las personas que por primera vez están leyendo la Biblia, pues no me funciona. Entonces, anuncio del juicio de Edom, Abdías. Lo voy a leer acá en mi teléfono para no estar volteándome hacia allá. Y dice: hemos oído un mensaje del Señor que un embajador fue enviado a las naciones para decir. Recuerden que los profetas anteriores que el pastor Chavo ha venido trayendo, siempre ellos traen un anuncio, ¿no?, al pueblo. Prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas?, te preguntas con arrogancia. Versículo 4. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Vamos a pasar, Ricky, al versículo 9. Vamos a saltarnos el versículo 5. Y dice el versículo 9: los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror, y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Versículo 10. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Quiero que de aquí en adelante escuchen cuántas veces dice el mensajero: no debiste. Son 7 veces que lo menciona. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción. Esta palabra me gusta mucho porque regodearte es cuando te alegras con maldad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada. Y ahora ustedes van a entender por qué todas estas palabras tienen una importancia de acuerdo a la geografía. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. Y no debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. 15, versículo 15. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán,
se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José será una llama que rugirá a través del campo devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será el rey. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad nuevamente de abrir tu palabra. Quiero que primero que todo perdones nuestros pecados para que podamos escuchar tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Y en esta mañana abrir nuestros corazones para poder entender bien tu mensaje, pero sobre todo para ponerlo en práctica en cada uno de nosotros que estamos aquí y aquellos que no pudieron venir. Bendícelo, Señor, y también que escuchen tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les había dicho, el libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Y solamente Abdías y Nahum no son citados en los libros del Nuevo Testamento, los otros profetas son citados. Aunque sea un libro tan pequeño, es un libro, un mensaje muy potente, solemne, y que nos ayuda a comprender precisamente, como dice el pastor Palomino, los tiempos en que estamos viviendo actualmente. Muchos de los problemas que tenemos en el mundo actual están representados aquí en este libro. Ahora, el libro tiene que ver con una profecía contra Edom. Dios juzgará a Edom por su trato injusto sobre Israel, más particularmente sobre Judá, que es el sur de todo Israel. Estaba el reino del norte y el reino del sur, y en este caso en particular, que es donde está Jerusalén, es la parte de Judá. Y en la medida en que vamos desarrollando, vamos a poder comprender esto. Escrito por Abdías, ya lo había mencionado, que este es completamente diferente a los otros 12 Abdías que están en la Biblia. Los eruditos, los estudiadores de la Biblia, dicen que puede ser entre el siglo IX al siglo V antes de Cristo. Pero parece que ninguno de los otros 12 Abdías tiene que ver con esto. El nombre de Abdías significa adorador de Dios. Recuerden que todos los nombres tienen un significado en la Biblia. Y apunta más a que fue ese tiempo cuando el reino de Babilonia, el imperio babilónico, en tiempos del rey Nabucodonosor, invade Jerusalén y destruye prácticamente Jerusalén. Así que parece ser que en este momento está ubicado el libro de Abdías y todo enfoca en ese contexto histórico. Vamos a ver, Ricky, pásame la siguiente gráfica, porque es importante poder ver aquí, por ejemplo, vemos el reino del norte con su capital Samaria, que es la parte que está en azul. Vemos el reino del sur con su capital, Judá con su capital Jerusalén. Y es importante ver acá abajo, hacia el sur del mar Muerto, que es el mar que se ve ahí azulito, porque arriba está el mar de Galilea, que es un lago, y vemos que en ese tiempo había muchos reinos, ¿no? El reino de los amonitas, las tribus arameas, las tribus nabateas. Y no quiero que se aprendan todo esto, pero es importante ver el mapa geográfico para poder entender la prédica que vamos a hacer ahora, y por supuesto el reino de Edom, que
estaba entre lo que era la terminación del Mar Muerto con el Golfo de Áqaba, que es la parte del Mar Rojo, que ahora vamos a ver una figura más. Y es importante ver que hacia el Mar Mediterráneo vemos cómo están las ciudades filisteas, o sea, la región de los filisteos, las tribus árabes, y por allá arriba, por Líbano, lo que eran las ciudades fenicias, Damasco, que es Siria, etc. Todos esos reinos, pues siempre a través de la historia bíblica han estado en continuas batallas contra los israelitas. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica, Ricky. Este me gusta porque esto es una foto satelital, ¿no? Y aquí vemos el Mediterráneo, por allá por el lado izquierdo está lo que es Egipto, y entonces vemos el Golfo de Suez y esto viene siendo aquí lo que es el Golfo de Áqaba y aquí el Mar Rojo. Entonces, si vemos toda esta línea de montañas, el reino de Edom era desde aquí hasta por acá, ¿no? Entonces, cuando vamos a explicar más adelante, pero es decir, toda esa región es importante entenderla para poder entender todo este contexto. Así que vamos a ver un momento otra foto, Ricky. Aquí vamos a estar más cerca, una gráfica. ¿Por qué? Porque cuando uno habla y lee estos libros, precisamente queda perdido. No entiende ni qué es el Negev, ni dónde estaba Galad, ni el reino de Edom, bueno, todo eso. Entonces siempre es importante ver todo esto para poder entender lo que estamos predicando. Vamos a ver otra foto, Ricky. Y esto, pues aquí sí, Rocho y el pastor por lo menos estuvimos ahí antes de la pandemia, y ahora nosotros tuvimos la oportunidad. Esto es lo que es lo que era la capital del reino de Edom, que se llama la isla Sela, pero en griego es Petra, de piedra. Este es lo que es la Petra antigua, que hoy es una de las 7 maravillas del mundo. Es impresionante. Entonces ustedes pueden ver y pensar cómo los edomitas en las alturas ellos estaban edificados. Está más o menos entre 800 a 1396 metros sobre el nivel del mar. Así que ya lo habíamos mencionado, entre el Golfo de Áqaba y el Mar Muerto. Lo que la situaba en una situación casi imposible de conquistar militarmente por el enemigo. Así que ellos tenían mucha soberbia en sus corazones, ya que decían, nadie nos puede afectar donde nosotros estamos aquí arriba. Era una ruta muy estratégica entre el norte y el sur, donde tenían que pasar el comercio y ellos también cobraban impuestos. Así que esta era una nación muy poderosa económicamente. Quiero que pase otra vez otra foto acá. Esto es otro de las partes aquí de la roca. Obviamente en el tiempo de los edomitas esto no estaba, porque esto fue por otras tribus nabateas después que lo invadieron a ellos, donde hacen tumbas y este tipo de cosas. Y no sé si ustedes en alguna ocasión vieron aquella película Cazadores del Arca Perdida, ¿verdad? En busca del arca. Esto es donde se filmó eso. Pasa otra foto, por favor. Y aquí estuvimos nosotros hace poco en lo que fue el desierto, la parte de Wadi Rum, ¿no? Wadi Rum, que es cerca del Mar Rojo, el Golfo de Áqaba. Entonces, ya ustedes vieron la foto satelital, el Golfo de Áqaba. Entonces, ellos tenían con los camellos que seguir toda esa vía entre las montañas y tenían que llegar a Edom. Y ahí eran donde eran acribillados, cobrando impuestos, etc. Entonces, claro, ellos estaban con ese orgullo que nadie los podía derrotar. Pasa otra foto, Ricky, por favor. Y aquí vemos lo impresionante de este desierto entre arenas rojas y lo rocoso que es, ¿no? Otra foto. Y ahí vemos la ruta de los camellos, un atardecer en lo que es ese tiempo del desierto. A ver, otra de pronto. Y ahí seguimos viendo otra. Bueno. Era una ruta muy estratégica, como mencioné, entre el norte y el sur, donde tenían que pasar el comercio y ellos también cobraban impuestos, y se convirtió en un pueblo con muchos recursos. Vamos a ver la foto de la cronología. Una siguiente más, por favor. Bueno, aquí ven, hay jeroglíficos de la ruta de los camellos que pasaban por allí. Otra foto. Bueno, esto es una foto de la familia en camellos, pasan por eso, vamos a ver. Entonces, esta gráfica es importante. Aquí vamos a ubicarnos aproximadamente en la invasión cuando Jerusalén cae ante Nabucodonosor y los exiliados son llevados a Babilonia. ¿Se acuerdan que les dije que entre el siglo IX y V
puede ser más o menos según los eruditos, pero todo apunta a que fue en el año 586 a.C. cuando es escrito este libro de Abdías con la invasión de Jerusalén. Así que para resumir un poco estos 21 versículos, vamos a ver primero el juicio contra Edom, segundo los pecados de Edom o causas del castigo de Edom, y al revés en el día del Señor, que no es otra cosa que el anuncio de la esperanza. Bueno, hermanos, leer Abdías sin entender el contexto histórico sería imposible entender este libro. Así que vamos a viajar hacia atrás en el tiempo, en la máquina del tiempo, y nos vamos a ubicar en el libro de Génesis para poder entender muchas cosas y sobre todo el drama de una familia que por sus errores y por sus malas decisiones tomadas en el pasado están afectando hasta hoy día en el siglo XXI, que nos afectan tanto a ti como a mí. La pregunta es ¿por qué este tema de tantas generaciones atrás nos pueden afectar a ti y a mí? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y recordemos, para aquellos que han leído la Biblia, el primer campo de batalla fue el vientre de una mujer. El vientre de una mujer, que en este caso fue Rebeca. Malas decisiones fueron tomadas en su momento por Isaac y Rebeca acerca de sus hijos, por preferencias. Isaac, la Biblia dice que Isaac amaba más a Esaú, porque era un cazador, era fuerte, era su primogénito, y Rebeca amaba más a Jacob. Y estas diferencias las podemos ver muy bien en muchas ocasiones, incluso en las familias de hoy, cuando hay los favoritismos y lo peligroso que es eso con algunos de los hijos. Otros eruditos y estudiosos apuntan que también, más adelante en el capítulo 26, cuando ustedes saben que siempre en la Biblia vamos a ver que hay hambrunas y ellos se movieron, donde Abimelech era el jefe de los filisteos en ese momento, y él miente, Isaac miente, diciendo que Rebeca era su hermana, porque Rebeca era tan linda que él temía de que lo fueran a matar a él por tener la esposa. Entonces él miente, lo cual era un signo de egoísmo. Los estudiosos dicen que desde ese momento esa relación se rompió. Sin embargo, eso no lo dice la Biblia. Así que la Biblia más bien habla de las preferencias de cada uno de ellos que tienen con sus hijos e intentar cambiar los designios de Dios. Ahora le voy a pedir a Carlitos que me lea por favor Génesis capítulo 25 para recordar un poco lo que yo les estoy diciendo, porque hay que sustentarlo con lo que es la palabra de Dios. Génesis capítulo 25 del 20 al 26. Carlitos, por favor. Amén. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y ella lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Gracias, Carlitos. Entonces ahí vemos la historia que está en la Biblia, y cuando ya Isaac está viejo, que le va a dar la bendición a Esaú, ya está empezando a cambiar los designios de Dios, porque le había dicho que el mayor serviría al menor. Y empieza toda esta batalla de celos entre los hermanos, y Rebeca tiene la maravillosa idea, lo digo obviamente sarcásticamente, y le dice a Jacob, le dice: mira, ponte la ropa de tu hermano, yo preparo un guiso, porque ya Isaac le había dicho a Esaú que fuera a cazar para que le preparara una comida. Y entonces Rebeca cambia todo y le dice: prepárate, coge pelo de oveja, porque Esaú era peludo, como lo describió Carlitos. Y bueno, preparan la mentira, ¿no?, para engañar a Isaac.
Y cuando él entra, porque Isaac estaba prácticamente ciego, le dice: papá, vengo para que me des la bendición. Y le dice Isaac: ¿hueles a Esaú? Pero tu voz es de Jacob. No, papá, soy Esaú. Bueno, total, ustedes conocen la historia. Total, lo que dije en un momento: cambiar los designios de Dios. Agradecemos a Dios, terminamos creando problemas profundos para nuestro hogar, nuestros hijos. Este par de hermanos en opositores, peleando todo el tiempo. Aunque él, pues obviamente hasta que su padre muriera no iba a hacer eso, y Rebeca envía a Esaú, donde su hermano Labán, es decir, donde el tío de Jacob, y allí supuestamente por unos días termina Jacob pasando 20 años allá, y ustedes lo leerán en la historia. Lamentablemente tuvo esa brillante idea de mentir, donde pues vamos a ver que esto ha traído toda esta secuela de afectación hasta el día de hoy, de descendencia en descendencia, peleando hasta nuestros días. Los judíos y los árabes hasta el día de hoy por esta mala decisión. El odio entre las descendencias caminaron por más de 2000 años. Cuando tomamos decisiones buenas o malas, traerán unas consecuencias. Pero principalmente cuando está fuera de los planes de Dios. Jacobo engañando a su hermano, Isaac engañando a Dios, Rebeca engañando a Isaac. Bueno, es todo un odio dentro de esta casa, dentro de este hogar. Así que esto ha seguido por los siglos de los siglos. Pásame la otra gráfica, por favor. Bueno, así que vamos a ver lo que es el precio, porque es lo que en realidad vengo a hablarles hoy, lo que es el precio de la soberbia. Y vemos aquí, que es el tema principal. La siguiente gráfica, por favor. Y vamos a repasar esto, el comportamiento de Don hacia Jacob. ¿Se acuerdan que le dije que 7 veces repetía: no debiste? Dice el versículo 3, el versículo 10, perdón: no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia, no debió alegrarse de su hermano en el día de su ruina, no debió hablar de más en el día de la angustia de su hermano. El siguiente: no debió echar mano de los bienes de su hermano el día de su ruina, no debió perseguir y aniquilar a los fugitivos, no debió entregar a los sobrevivientes en el día de su liberación. Vas a ser derribado, y más que eso, serás exterminado de la faz de la tierra. No habrá un habitante de Edom. Y eso sucedió en la historia y lo veremos más adelante. Ahora, ¿cuál es el precio de la soberbia? Acuérdense. Soberbio y al humilde concede la gracia. Por la soberbia de Edom está anunciada la inminente destrucción de esta nación. La geografía, pues nos damos ya, como lo había mencionado, nos damos cuenta del contexto de que Edom estaba arriba, y al llegar arriba sería muy difícil. Dicen que llegar allá tenían que solamente por un camino muy estrecho, y ellos pues eso los llenó de ese orgullo que les daba una falsa seguridad. Pensaban que nadie podía alcanzar o llegar allí, y es por eso que Dios dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Por eso Dios le dijo: aunque hagas el nido entre las estrellas, de allá te derribaré. Dios está en contra del soberbio. La soberbia es la fuente de todos los pecados. Por la soberbia derribó a un ángel del cielo. La soberbia también afecta a los hombres y el lugar, por supuesto, a la tierra donde vivimos. Y encima, mira lo que dice: juntémonos y hagamos alianzas
con los fuertes. O sea, acuérdense que Edom se unió a Babilonia. El más fuerte en estos momentos era el imperio babilónico, así que ellos se hicieron amigos de eso. Porque Babilonia era enemigo de Judá, pero Judá era hermano de Saúl, de Edom, hermanos gemelos. No se quedan con Judá, sino con Babilonia, y en el momento que Babilonia está destruyendo a Jerusalén, Edom se alegra por la destrucción de su hermano, y eso afectó el corazón de Dios. Además, Edom se consideraban los sabios. De se creían que tenían toda la sabiduría y eran orgullosos. En el versículo 8 dice: no haré que perezcan los sabios de Edom aquel día, dice Jehová. ¿Dónde está la sabiduría de Edom? Ellos piensan que son sabios, pero todos van a desaparecer, van a perecer. El versículo 9, repito, dice: tus valientes, es decir, la fuerza bélica, la jactancia, mucho el texto bíblico de Romanos, que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora pongámoslo al revés: si Dios es contra nosotros, ¿quién es por nosotros? Entonces no es una buena idea ponernos de enemigo de Dios, siempre ponernos del lado de Él. Vamos a ver el versículo 10 al 14, vemos cómo le voy a pedir a Henry que nos lea el Salmo 137, cómo los hermanos judíos en el exilio babilónico, estando tristes por básicamente 70 años allá en el cautiverio. Vamos a ver lo que dice el Salmo 137, versículo 7, Henry, por favor. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrasen hasta sus cimientos. Gracias, Henry. Sí, hay resentimiento de los judíos hasta el día de hoy. Acuérdense de los gritos de Edom. Miren lo que ha pasado a través de la historia por una mala decisión de unos padres. El efecto que tiene en la historia a través de la descendencia. Pásame la próxima laminilla, por favor. Cuando ellos mencionaban que te ponías entre las encrucijadas, estas son fotos de cómo es la geografía de ese reino de Edom, cómo se montaban ellos. En todas esas cuevas. Bueno, Edom tenía una geografía muy parecida. Pasa la siguiente laminilla aquí, por favor. Y ahí pues, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi sangre, Dios en contra de ellos. El día del Señor no ocurrirá solo contra Edom. Todas las naciones experimentarán el juicio. Hay muchas personas con la maldad en sus corazones que piensan que están prosperando. Ya lo hemos visto cuando predicamos acerca del Salmo 73, cómo vemos que los malos prosperan, pero todo está delante de los ojos de Dios, el justo juez, todo. La soberbia de muchos corazones lo está engañando, pero Dios todo lo ve. Vamos a rendir cuentas tanto de las obras buenas como de las malas. Dice: tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Miren que habíamos dicho que Jerusalén aproximadamente había sido invadida por el imperio babilónico en el año 586. Después, en el año 581 antes de Cristo, la misma Babilonia, que Edom se había hecho amiga de ella para precisamente atacar a su hermano, se suma para destruir a los judíos 4 años más tarde. O sea, los amigos se convirtieron en enemigos. Como tú hiciste, se hará contigo. 4 años después.
A los edomitas los atacó un falso amigo. Ahora, ni las alianzas ni las amistades valieron. La pregunta es, ¿qué amigos tenemos? ¿Qué alianzas tenemos? Nunca es una buena decisión no confiar en Jehová. Nunca. Después de la invasión de Edom, pocos edomitas sobrevivieron y la poderosa Petra o Sela cayó ese día. Los pocos edomitas que se quedaron se fueron a refugiar al sur de Judá, ese mapa que mostramos, por 4 siglos más. En el siglo V fueron invadidos por los árabes y allí se mezclaron. En el siglo III a.C. fueron dominados por el imperio nabateo, que también vimos ahí en el mapa. Salud. Y en el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano invade Jerusalén y la arrasa con el imperio romano, y los edomitas fueron exterminados de la faz de la tierra como Jehová lo había anunciado. Los estudios comprueban que no hay ninguno. Dios dijo, serán cortados de la faz de la tierra por su soberbia. Y ya para ir terminando este texto, aquí ocurre algo impresionante, como lo hemos visto con los antiguos profetas, porque la profecía bíblica cambia se encontraba el pueblo y anunciar el anuncio de la esperanza de un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Babilonia fue destruida, Edom fue destruido, pero Judá restaurada 70 años después del cautiverio. Dios dijo basta, porque Dios tenía una promesa que de Judá saldría el Mesías. El Señor, por su fidelidad, por su pacto, mantiene este pueblo, lo que hemos siempre hablado acerca de ese famoso remanente, ese copón. Remanente significa aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto para ti y para mí? Bueno, básicamente es una tremenda luz de esperanza, porque nosotros somos iguales quizás a los edomitas, a los babilonios, y la única diferencia entre ellos y nosotros es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestra cabeza, nuestro pensamiento. En nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro entorno, lo que vemos diariamente, lo que está pasando con las naciones. Grande, hermanos, porque hay a su pueblo a pesar de su infidelidad, porque antes de ser fiel somos ciudadanos del reino celestial, que no se nos olvide eso. No porque seamos mejores, no porque seamos diferentes a ellos. El monte de Sión, que es referencia a la segunda venida de Cristo, el juicio de todas las naciones, donde dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, donde todos están obligados a buscar otros caminos. Por la eternidad.
La herencia de Jacob será restituida y hay una promesa de algunas lecciones para llevarnos a casa, para pensar y reflexionar. ¿Quién eres? ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué pienso? ¿Y qué piensan ellos de ti? Dice la Biblia que la amistad con los impíos ¿dónde están las verdaderas amistades? Y no quiero decir que no podamos tener amigos fuera de la iglesia, porque ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio al mundo? Pero ¿a quién le estamos abriendo nuestro corazón? ¿Quién es Dios? El que nada ve. Tenemos que tener mucho cuidado. Nadie puede escapar del alcance de la mano de Dios. Si te remontares aún en las estrellas y pusieras tu nido, de allá te derribaré, dijo Jehová. Reinos, todos los reinos tienen pie de barro, pero el reino de Dios permanece para siempre y por siempre. En esta mañana, hermano, te invito y me invito a recordar de que nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se convirtió y vino a hacerse hombre y se humilló y vivió humildemente para darnos lo que hoy tenemos, para ser salvos por esa gracia. ¿En quién estamos confiando? ¿En las cosas terrenales o en las cosas de Dios? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que viniste a este mundo, te humillaste, fuiste lacerado, mancillado, muerte de cruz, que era lo más humillante en ese momento, para redimirnos, para redimir a la humanidad de todos los pecados. Hoy tenemos ese gran desafío sabemos que por gracia, pero también tenemos humanamente nosotros que obedecer tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados diariamente, aquellos que hacemos inconsciente o conscientemente. Te pedimos que esta palabra pueda echar raíces en nuestro corazón, pero sobre todo Jesús una vez más. Amén. Pasen una imagen ahí, por favor. Allí vean a través de los siglos cómo todavía viven los judíos, armados hasta los dientes, rodeados de enemigos por todos lados. Solamente al este, que está Jordania, un amigo entre comillas, pero que ellos están constantemente. Otra foto, Ricky. Esto, ¿se acuerda, Pastor Palomino, cuando estuvimos en los altos del Golán? Que de ahí se ve Siria, ahí bajando esa colina, el Estado Islámico, ISIS, llegaba allí, y estos muchachos, que son nuestras hijas que hoy están en la universidad, en el high school, Alejandro, bueno, ellos se tienen que preparar desde temprana edad para defender su nación, así como lo dice la Biblia, que mientras construían la muralla, construían y al mismo tiempo estaban defendiendo. Siguiente foto, por favor. Esto fue nuestro segundo viaje a Israel, en la ciudad de Jerusalén. Estos muchachos estaban de vacaciones. Imagínense ustedes de vacaciones en Disney World con metralleta. Palomino, Rochi y todos nosotros nos encanta. Mis hijas quieren volver una y otra vez porque esta es la comida